Hola querida mente constructora, hoy vengo a darte un pequeño brevario respecto a uno de los aspectos doctrinales de nuestra organización, a la cual muchos posiblemente no estarán de acuerdo. Sin embargo, desde que yo experimenté este tipo de circunstancias administrativas en mi logia madre y comencé a comparar en cómo los pueblos de los que hoy seguimos hablando, como Roma, Grecia, muchísimos lugares de Asia, Medio Oriente, en sus gobiernos estaban planteada la cuestión perpetua dentro del dirigente de la gobernanza. Las logias masónicas tienen que ver en determinado punto de su instrucción con asuntos enteramente políticos, pero no una política vulgar o politiquería o partidista, sino entender la esencia de lo que es la politique technique. Si quieres saber un poco más respecto a la forma en la cual se conducen los dirigentes de una logia en cuanto a los ámbitos de gobernanza, en cuanto a su dirigencia, quédate porque este será el contenido que necesites para que tengas puntos de comparación diversas por medio de lo que hoy tengo que transmitirte. En lo general, cuando una persona dirige un taller masónico o una logia, se le conoce bajo el título de venerable maestro. Esto es algo que dentro de nuestra doctrina aquí en Sangre Masónica hemos omitido. Nosotros no tenemos el título de venerable maestro para con nuestros dirigentes. Esa es una primera gran diferencia. Y en segunda, el tiempo de gobernanza de un masón, de un maestro masón, porque el maestro masón o el miembro de tercer grado de la masonería son quienes están ya capacitados o deberían estar capacitados para dirigir una logia. El periodo de gobernanza oscila entre el año a los 3 años y varía de logia a logia. Para el caso de la influencia que experimenté y lo que he traído para la doctrina de sangre masónica o la enseñanza, consiste en que la dirigencia de un taller debiera ejercerse por lo menos hasta que el proyecto que la persona plantee se cumpla en totalidad. Y esto es algo que en lo general no se aborda ni se exige con la puntualidad con la que se debiera. Muchas personas, miembros de la masonería, empiezan a elevarse en cuanto a su personalidad, en cuanto a su ego inferior, a razón de que son dirigentes de una logia, de que son venerables maestros. Y entonces empiezan a tener, por supuesto, la emotividad, la emoción de dirigir a hermanos, de transmitir lo que ellos han aprendido, de devolver incluso un poco lo que a ellos les sirvió en su momento cuando recibieron la instrucción de alguien más. Hasta aquí todo va genial. Pero existe algo que ha quedado desgraciadamente muy por fuera de la dirigencia de las logias en lo general. Y es que cuando una persona toma o asume el mando de una organización masónica, debe contar con un plan de trabajo, con un proyecto de trabajo que involucre todas las esferas que ese individuo sea capacitado, tenga la maestría para desarrollarlas. Puede ser en cuanto a doctrina, puede ser en cuanto a posicionamiento social, en cuanto a proyectos de incremento de número, en cuanto a metodologías de instrucción, en cuanto a tener un temario, en cuanto a ingresos financieros. Pueden ser de varias cosas o por lo menos un solo aspecto. Y es que no se trata nada más de dirigir algo porque se puede, sino se debe hacer precisamente por eso, porque se deba. Y los proyectos, presentar un plan de trabajo es fundamental porque de otra manera no vas a tener dirección en cuanto a tu gobernanza. Y si tú como miembro de una organización masónica, como aprendiz o como compañero, debes aprender a dirigirte y a solicitar ese proyecto hacia tu venerable maestro o hacia el dirigente de tu organización, porque de otra manera la enseñanza vas a comprobar que será no nada más arbitraria, sino sin rumbo y muy posiblemente incluso hasta desviada de lo que es la masonería. Ya anteriormente te he abordado la problemática que existe cuando la elección de un venerable maestro, pero también hay cosas muy loables que debemos rescatar, y es que cuando las nuevas generaciones empiecen a trabajar, aprendan a trabajar mediante proyectos, la institución va a dar pasos cada vez más grandes a este respecto. Y entonces la dirigencia de un taller debe
llevarse en determinado periodo de tiempo, que puede ser, pero con un proyecto en mano. O bien presentar un proyecto que, aunque posiblemente se exceda unos meses o un par de años, a lo mejor a lo que una logia está acostumbrada a que dure un mandato, supongamos un año, si un venerable maestro o un maestro masón que aspire a la dirigencia, a una veneratura, y plantea un proyecto que él pueda dirigir de 4 años, pues se debería dar la apertura conducente para que se cumpla ese proyecto, o por lo menos al término de su mandato capacitar. Y es que la masonería también institucional tiene otro problema a este respecto, que no existe una sucesión discipular fidedigna como tal. Pero también se podría capacitar a las personas que tomen su mando en la nueva dirigencia para que den continuidad a ese proyecto. Y es que díganme si no, en los asuntos políticos de Estado, hay cosas que un presidente hace y funcionan muy bien, pero llega un presidente nuevo y solo porque el presidente anterior no pertenece a su partido, ya empieza a sesgar, a quitar o a poner interrupciones al proyecto que tenía una continuidad exitosa, pero como no fue la idea de su partido, bueno, tiende a acabarlo, a trozarlo, y los afectados son la gente que gobierna, cuando esta es una situación únicamente de egos. Y asimismo funcionan este tipo de organizaciones. Ahora, te voy a plantear otro asunto totalmente diferente. Todas aquellas culturas que nos asombran y que tuvieron desarrollos magnánimos y que se implementó cultura, se implementó arquitectura, arte, ciencia, y que hoy nos asombran. Muchos ejemplos de esto, sus dirigentes tuvieron una gobernanza vitalicia, y esto no es algo descabellado. Es descabellado hoy día porque, bueno, hay una sentencia que, aunque no es axiomática, dice que el poder corrompe al hombre. Pero ¿por qué anteriormente, por ejemplo, en el Sep-Tepi egipcio o en la alborada de las castas o sucesiones discipulares o familiares, incluso de gobernanza monárquica o similares, como en las mayas, como en las peruanas, como en infinidad de ascendentes gobernantes orientales de Medio Oriente? ¿Por qué ellos no se corrompían? ¿O por qué no hay un asentamiento en esa corrupción? Porque estaban capacitados. Hoy día se ha perdido algo, una instrucción masónica que se llama instrucción de logias de cuadro, que era anteriormente, en el siglo XIX, logias especializadas para instruir a los dirigentes de México, de una nación. Entonces, era una logia que se especializaba en cuestiones políticas, no partidistas, sino en cuestiones políticas, en cuestiones de economía, de administración, de leyes, de problemáticas sociales. Hoy día se ha perdido esa cuestión. De hecho, aquí en Sangre Masónica estamos trazando un proyecto. Es un proyecto que te lo voy a revelar por lo menos de aquí a 10 años. Va a valer la pena. Ya llegará el momento en que te lo diga, y si gustas te sumes a esta situación, porque debe regresar ese tipo de instrucción en nuestros políticos contemporáneos, que bueno, hoy ya sabemos que, bueno, dejemos eso para después. Así entonces, la gobernanza dentro de las instrucciones de Sangre Masónica van desde 2 puntos. Uno, si alguien, miembro del tercer grado de la masonería, quiere dirigir una logia de sangre masónica o afiliada a sangre masónica, debe presentar un proyecto y plantearnos una temporalidad en la cual ese proyecto va a cumplirse. Más, menos tiempo, hay cierta flexibilidad, pero siempre por proyecto. 2, la posibilidad de dirigir una organización iniciática de manera vitalicia. Y esto no es para cualquiera, lo sé perfectamente bien, porque en el desarrollo del ser humano, del masón mismo, puede ser padre de familia, puede ser soltero, pero en 5 años llegar a tener una pareja, los conflictos propios del matrimonio, puede llegar a tener hijos, despidos, etc. Por eso es que la dirigencia vitalicia de una organización iniciática no es para cualquiera y requiere de un perfil perfectamente detallado, que en su momento te lo abordaré y te lo compartiré. Pero todas aquellas personas que tengan el deber ser de una dirigencia vitalicia de un centro iniciático deben estar completa y plenamente capacitada para esa situación, y no es algo que se trabaje en un proyecto único.
Es un proyecto vitalicio y dentro de ese proyecto deberán cumplirse diferentes aspectos para a manera que de escala su legado al término de sus días quede plasmado, quede plenamente tangible. Ahí te la dejo, queridamente. Cuéntame qué te parecen estos aspectos o dime si te parece viable seguir transmitiendo mandatos de 1 o 3 años. Y que eso no es lo importante es que esos mandatos no tengan un proyecto iniciático, no tengan una constitución dentro de la labor que se está haciendo. Y es que si esto es el arte de la construcción, y si el maestro de tercer grado ya es un maestro arquitecto, lo menos, queridamente, constructora, hermano o hermana, lo menos que deberías hacer cuando te toca dirigir una logia es presentar un plano, una arquitectura especulativa de cómo vas a estar operando en ese tiempo en el que reines sobre la instrucción de tu logia. Ley, Hasta luego. ley y enseñanza.